Hola chicos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Joel Rivera y esto es Literatura, Semana de Versificación. La semana pasada habíamos visto Versificación 1, en la que yo había elaborado algunas primeras recomendaciones al aprender este nuevo tema. Hoy día voy a llevar a cabo la segunda parte y en la próxima semana que nos toca videoconferencia, pues tendremos que explicar los dos temas juntos para que pueda ser compacto, para que pueda ser algo que justamente verse un solo tema y pueda entenderse mejor. Por lo tanto, vamos al tema de versificación parte 2. Ahí tenemos. Primero lo que hay que entender es la pausa final. La pausa final es o puede coincidir o no con el sentido del verso. Los versos de arte mayor tienen una pausa interior llamada cesura, que divide el verso en dos partes iguales o proporcionales que recibe el nombre de hemisquicios. Es decir, en el arte mayor, o sea, en los versos de 9 sílabas a más, a eso se les llama versos de arte mayor. En los versos de arte mayor hay una pausa que se llama la pausa final, que es no marca una pausa acostumbrada, sino que se enlaza con el siguiente verso. Se enlaza con el siguiente verso. Pero esto solamente está presente en los versos de arte mayor. Como les digo, que tienen 9 sílabas o más. En los versos de arte menor hay un verso que hay una pausa que suele llamarse cesura, ¿no? Que justamente recibe este nombre porque las dos partes son iguales, ¿no? Las dos estrofas son iguales o proporcionales y estas dos reciben el nombre de hemistigios. ¿Okay? Después tenemos otro elemento que se llama el ritmo. El ritmo le otorga al poema lo musical junto a la rima, o sea, consonante, o sea, asonante. Le entrega ese sentido musical al verso. El ritmo entonces es la cadencia o melodía que depende de la acertada distribución de los acentos interiores, llamados fijos. Las palabras tienen acentos que son propios de las palabras, ¿no? Por ejemplo, hay acentos graves, como por ejemplo casa, tiene un acento grave, ¿no? Por eso se le llama a la palabra casa la palabra grave. Y hay también esdrújulas que siempre están tildadas. Este acento, por ejemplo, está presente en la palabra plátano, ¿no? Plátano lleva tilde en la primera A, entonces esdrújula. Y también pues hay palabras como atún, fin o delfín que tienen tildación, tilde en la última vocal, por lo tanto son agudas. Entonces cada palabra tiene o es aguda, o es grave, esdrújula o sobreesdrújula, ¿no? Eso depende mucho de la palabra. Entonces, cuando nos referimos a ritmo, nos referimos a que la última palabra, o si fuera perfecto, en todas las palabras del mismo verso, obviamente no siendo iguales, tienen la misma acentuación y riman y tienen ritmo musical perfectamente, ¿no? Pero lo común es que la última palabra sea la que tenga la misma acentuación, la misma terminación o el mismo sonido vocal. Ya veíamos antes la rima consonante o asonante. Asonante cuando no tiene la misma terminación, pero rima o tiene el mismo sonido vocal.
mientras que la consonante es la misma terminación, mismas vocales, mismas consonantes desde la última sílaba o última vocal acentuada. Tiene la misma terminación después de la última vocal acentuada. Tenemos medida. Por ejemplo, ya habíamos visto la medida es la sílaba, ¿verdad? Entonces tenemos el verso. Este verso que está aquí. Cuentan los criollos del suelo. Vamos a contar cuántas sílabas tiene. Cuentan los Perdón, aquí hay un diptongo. Cuando la palabra I, que es una vocal cerrada, está con una vocal abierta, forma algo que se llama diptongo. O sea que se unen. Crió, ¿no? Criollos. Del suelo. Lo mismo sucede aquí. La U es otra vocal que es cerrada, mientras que la E es una vocal abierta. Profesor, ¿cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las cerradas? Las vocales abiertas son la A, la E y la O. Y las vocales cerradas son la I y la U. ¿Ok? Entonces aquí pues vemos en cuen, tan, cuen, ese cuen va junto porque está la vocal abierta junto con la vocal cerrada. Entonces se forma un diptongo, o sea, una unión. Entonces, cuentan los criollos del suelo. Entonces tenemos aquí 8 sílabas. Este verso es un verso octosílabo. Entonces, hay licencias poéticas que nos permiten unir o destruir los hiatos, destruir los diptongos. Vamos a ver cuáles son. Sinalefa. La sinalefa es la unión prosódica de vocales inmediatas de diferentes palabras que forman así una sola sílaba. La sinalefa se ocupa en cerrar el verso. Esto se debe a cuando una palabra termina en vocal y la siguiente comienza en vocal. Ahí es donde se unen. ¿Ok? Este recurso se llama sinalefa justamente para acortar el número de sílabas. Esas son formas que utiliza a veces el poeta para lograr lo perfecto en cuanto a el número de sílabas de la primera sílaba y la siguiente. Entonces tenemos, como les decía, las licencias poéticas, que tiene que ver con justamente algunos métodos que utilizan los poetas para hacer que las palabras o los versos midan lo mismo, midan perfectamente. Entonces tenemos el caso de la sinalefa, que es cuando una palabra termina en vocal y la próxima también comienza en vocal. Entonces ahí hay una unión sinalefa. Sería perfecto que esta unión sea entre una letra o una vocal cerrada y una abierta. No con dos abiertas como la O y la A, para que pueda sonar parecido. Inclusive sería mucho mejor si fuera la misma. ¿A qué se refiere? Me refiero, por ejemplo, cortante el hielo, cortante y el hielo. O sea, cortante el hielo. Cortante termina en E y la siguiente palabra es el o es un artículo, ¿verdad? El. Entonces, cortante el hielo. Entonces, ahí hay una EE, se puede unir y suena como una sola E, cortante, como si fuera una sola palabra, cortante el hielo. Entonces, eso hace que en el poema pues se acorten el número de sílabas y calce con el siguiente.
En este caso, pues, por ejemplo, el cerro azul, ¿no? El cerro, ¿no? Ahí lo ha unido el poeta. El cerro azul. Está va fra ga te de ro me ro. Entonces, el cerro azul está Bafraga, está Brafaga, no sé qué será eso. Estaba fragante, dice, ¿no? Estaba fragante, perdón, porque ahí hay unas sílabas que están arriba, otras abajo. El cerro azul estaba fragante de romero. Ahí está. Así es. El cerro azul estaba fragante de romero. Entonces, el cerro azul estaba fragante de romero. Entonces aquí podemos ver que en realidad tiene 15 sílabas, pero como el autor ha unido cerro con azul, ¿no? La última ro con a, entonces aquí solamente cuenta una. Esto, como les decía, sirve para acortar el número de sílabas de un verso. De repente el verso siguiente tiene 14 sílabas, entonces como el autor quiere hacer que pues rimen perfectamente o que midan lo mismo, sea 14 sílabas, pues le aplica sinalefa para hacerlo. Después tenemos más bien el contrario, que es el hiato, es lo contrario a la sinalefa, normalmente alarga el verso. Detenida en el polvo de la hoja. Detenida en el polvo de la hoja. Entonces, aquí más bien hay una separación, ¿no? El autor ha querido que sea una separación. Cuando una vocal, cuando la última palabra, cuando la palabra termina en vocal y la siguiente comienza en vocal, hay dos opciones, aplicar sinalefa o aplicar hiato. En este caso, ha aplicado hiato el autor, ya las ha separado. No lo lee así, detenida en, no, no lo lee así, lo lee detenida en el polvo de la hoja. Lo lee pues pausado y separa bien detenida de en el polvo. Detenida en el polvo de la hoja. ¿Se dan cuenta? Tú cuando leas un poema tienes que darte cuenta de estas cosas. Detenida en el polvo de la hoja. ¿Te das cuenta de la pausa? Es como si hubiera una coma ahí. Eso se llama hiato, que es cuando el poeta alarga el verso. También tenemos la sinéresis. La sinéresis consiste en la unión de una sílaba de dos vocales que naturalmente no forman diptongo. Por ejemplo, aérea. Aérea es una palabra esdrújula. Se separa. ¿No? Aérea, ¿verdad? Pero aquí lo ha juntado. Aérea. Entonces aquí ha juntado, inclusive hay dos sinéresis. Normalmente la sinéresis hace que pues suene diferente la palabra a como normalmente sonaría, ¿no? Sonaría pues aérea. Pero aquí está haciendo sinéresis, es decir, que sonaría aérea. Aérea. Aérea, ¿no? Cuando en realidad debería sonar aérea. Entonces hay una separación. Aquí más bien normalmente junta las palabras, no hay diptongo, es un hiato, porque la A y la E son dos vocales abiertas se separan. Profesor, ¿cómo sé que son dos vocales abiertas y cómo sé que son dos vocales cerradas? Bueno, la A, la E y la O son vocales abiertas, porque necesitas abrir la boca para pronunciarlas. Y la I y la U no necesitas abrir mucho la boca. Entonces se le llaman vocales cerradas.
¿Listo? Entonces, aquí tienes 11 sílabas. Es un verso en decasílabo, ¿no? En decasílabo. Pero es porque le ha aplicado sinéresis donde no debería, porque estos deberían separarse. Profesor, ¿y cómo me di cuenta de la diferencia? Es cuando se leen. Cuando se leen los poemas, ahí es donde te das cuenta. Si te das cuenta que están pues juntos, tienes que leerlos juntos. No puedes leerlo aérea. No puedes leer aérea como dorada mariposa. No, tienes que leer aérea como dorada mariposa. Tienes que leerlo junto. Es difícil la declamación de versos, justamente por estas cositas que a veces el poeta hace para que calce con el siguiente. Esto es muy criticado claramente, porque está forzando una unión donde no la hay. Y tenemos también la diéresis, que es separar el dictongo. O sea, la diéresis normalmente se le llama diéresis a esos dos puntitos que hay sobre la U, como en la palabra pingüino, etcétera, ¿no? Con un manso ruido sería, ¿no? Con un manso ruido. Con un manso ruido sería normalmente. Pero la diéresis le pone dos puntitos a la U para justamente separar. Con un manso ruido. Separa la I de la U cuando en realidad no debería separarse porque forman dictongo. Bueno, esas son las licencias poéticas. Tenemos acento final. Cuando el acento final es agudo, o sea, la palabra última es agudo, el menudo balbucir es una palabra aguda. ¿Por qué? Porque tiene balbucir. Balbucir tiene el acento en la última sílaba, en sir. Entonces, cuando esto pasa, a ese verso se le agrega un número. Es decir, si tenía 7, pues se le agrega uno más y sería 8. Lo mismo con corazón, razón, porque son palabras agudas. Cuando es grave, como corrales, como cama, mesa, son palabras graves. Entonces tiene el mismo número de sílabas, o sea, no se le agrega nada. Y cuando más bien son versos esdrújulos, se le quita una sílaba. Y después tenemos los diferentes tipos de estrofas que ya les había enseñado, pero les voy a enseñar algunas nuevas. Pareado, terceto, cuarteto, cuarteta, redondilla, quintilla, sextina, octava, décima, soneto, y estos son tonos. Eso en la próxima clase. Muchas gracias, chicos, por haber estado presentes viendo este vídeo. Espero que puedan elaborar su tarea de la mejor manera. Cuídense y conmigo será hasta que tengamos una videoconferencia. Nos vemos, cuídense, chau chau.